Hace unos días estuvo en Buenos Aires Miquel Barraondo, es un asesor para empresas, organismos internacionales, gobiernos, sobre temas de derechos humanos de los pueblos indígenas. Vino en el marco del programa Empresas y Derechos Humanos del Pacto Mundial y estuvimos con él hablando sobre la temática de los pueblos originarios y su estado actual en todo el continente. Le preguntamos, en principio, lo saludamos y le preguntamos dónde está trabajando en este momento y con qué comunidades. Yo he trabajado mucho con organizaciones indígenas, sigo colaborando con alguna de ellas. Ahora sobre todo colaboro con una organización de mujeres en Colombia, en el norte de La Guajira, del pueblo Wayuu, y con comunidades ayoreo en Paraguay. Pero bueno, yo he trabajado muchísimo acá en Neuquén, con la Confederación Mapuche Neuquén. Estuvimos casi 7 años impulsando el Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, trabajando mucho con la Confederación. He colaborado con el COAG en Jujuy, he trabajado mucho en Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú. ¿Y qué es lo que ve en común de estos pueblos, ¿no?, a lo largo de toda América Latina? Por un lado, a nivel de reivindicación hay un discurso común de exigir derechos y de exigir, respeto y participación en la construcción de los estados, ¿no? Uh-huh. Y luego sí que podemos ver también, hay toda una serie de tipologías, una serie de características que también podemos analizar de manera generalizada a nivel de todos los pueblos indígenas en la región, ¿no?, en América. Hay un patrón de racismo que se sigue manifestando de manera muy seria a nivel de gobiernos provinciales, como es el caso de Argentina, a nivel de las sociedades. Las sociedades americanas siguen teniendo un elemento de rechazo hacia el mundo indígena bastante importante. Hay un patrón de pobreza generalizado en todo el mundo indígena. O sea, a pesar del desarrollo que están teniendo los países en América Latina, los pueblos indígenas siguen estando en los niveles más bajos de desarrollo, encabezan todas las listas de índices de pobreza extrema. Entonces, ahí sí que hay unos patrones bastante similares, ¿no? Teniendo en cuenta que cada pueblo indígena es un mundo muy particular y no se puede homogeneizar mucho. Nos interesaba preguntarle también cómo veía la situación en la Argentina, en nuestro país. En este país el tema de la realidad indígena yo creo que está muy maltratada. O sea, la sociedad sigue rechazando el movimiento indígena, sigue rechazando esos pueblos originarios que han habitado en este país desde antes de toda llegada de los barcos, y los medios de comunicación no es una excepción. O sea, y yo seguramente, me dices del 0,05%, pero seguramente de ese 0,05% habría que ver el sentido y el trasfondo de la mayor parte de esas noticias. Y un porcentaje altísimo de ese 0,05 seguramente serían noticias con un sesgo racista bastante importante. El tema de la aculturación ha sido una estrategia permanente en todos los países de la región. A mí en Argentina uno de los temas que siempre me ha sorprendido y que siempre me ha llamado muchísima atención, sobre todo en Neuquén, que es donde yo más he trabajado, es precisamente ese tema de invisibilización. O sea, a mí me parecía y todavía me sigue chocando muchísimo llegar a Bariloche, llegar a Villa Langostura, San Martín de los Andes, y encontrarte con todo ese turismo high class que se está promoviendo, y que a la vuelta de la curvita entres en una especie de túnel del tiempo y llegues a una comunidad en donde no hay luz, no hay agua, no hay servicios sociales, no hay servicios básicos, y el municipio está como queriendo poner un muro para que no lo vean. Entonces, y esa es la realidad en este país. ¿Cómo impacta esta aculturalización, esta integración de los pueblos originarios en las comunidades, en las sociedades mayoritarias? ¿Cómo impacta en ellos? La aculturación ha sido una estrategia de Estado en la década de los 60, 70, 80, no solo en América, en todo el mundo. O sea, todas las políticas públicas hasta los años 80 en todos los países de la región, el objetivo era, vamos a ver cómo hacemos una política pública para integrar a todos estos pueblos en las sociedades mayoritarias, ¿no? Entonces, y eso, lógicamente ha calado mucho en distintas regiones, en distintos sectores. En el mundo andino ha tenido mucho calado eso.
unido a toda esa política del desprecio y del racismo, ¿no? Que por eso muchos sectores indígenas han acabado prefiriendo considerarse campesinos y no indígenas porque era menos despectivo que el ser indígena. Entonces ahí hay todo un proceso, bueno, hay toda una estrategia que yo creo que ha sido muy consciente, que es fruto pues, de ese rechazo, de ese racismo que hay, de que ven al indígena como un problema al que hay que eliminar y no entienden que el indígena primero es el poblador originario que había en esa zona, en ese territorio, y que al margen de su condición de indígena es una persona y tiene todos los derechos del mundo. ¿Y cómo se produce este incipiente cambio de paradigma? Bueno, como todos los cambios es un proceso muy lento que viene de muy atrás. Ahí hay varias direcciones, ¿no? Por un lado, yo te hablaría del movimiento indígena y de la actitud que ha tenido el movimiento indígena de exigir derechos a nivel internacional y todo el trabajo que ha hecho en el ámbito de Naciones Unidas para lograr la adopción de la Declaración de Naciones Unidas, para lograr que los mecanismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la OEA, digamos, exijan a los estados el respeto de sus derechos. Ahí ha habido una línea de trabajo importantísima. ¿Cuál sería una política pública adecuada? O sea, el Estado tiene un papel absolutamente fundamental en todo esto. Es el garante de los derechos de todos y de todas. Entonces, y el Estado debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Eso es punto primero. En materia de empresas, también ya con la evolución que hemos tenido en el derecho internacional, con estos principios rectores, sabemos que la debida diligencia al primero que exige, que obliga es al Estado. O sea, el Estado tiene que actuar de manera diligente en relación a todo lo que es el tema de empresas y derechos humanos. Eso significa que tiene que exigir a las empresas el respeto de los derechos humanos. O sea, no debe permitir que las empresas actúen al margen de los derechos humanos. Atrás de esto, seguramente si hoy viene a hablar con empresas, ve el objetivo económico, ¿no? De arrasar con los pueblos originarios. Bueno, el objetivo de arrasar con los pueblos originarios en un principio no ha sido económico. O sea, ha habido, todas estas estrategias de rechazo hacia el indígena no han tenido siempre, han tenido un foco económico importante en la década de los 60, 70, 80, pero ya también hay un componente político importante, ¿no? Hay un trasfondo político de no querer asumir que los modelos de Estado tienen que cambiarse, tenemos que entrar a modelos descentralizados, el famoso pluralismo, la plurinacionalidad, la pluriculturalidad, son conceptos que a pesar de que se mencionan en distintas constituciones, a las estructuras políticas tradicionales les cuesta mucho entender eso, ¿no? En países centralizados, pues llegar con modelos descentralizados no cuesta mucho, ¿no? Y luego evidentemente ha habido siempre un trasfondo económico, o sea, los recursos naturales han estado presentes en territorios de pueblos indígenas y los estados han considerado que era más fácil quitarse del medio a los indígenas que no respetar sus derechos y darles participación en esos proyectos de desarrollo económico. Afortunadamente ahora creo que estamos en un momento muy interesante porque estamos en un momento en el que se empiezan a ver pequeños cambios que nos permiten ser esperanzadores con que esos proyectos de desarrollo económico empiezan a tener en cuenta a las comunidades indígenas, empiezan a querer contar con ellas en el desarrollo de ese proyecto económico. ¿Usted cree que las empresas con su propia conciencia o para respetar los parámetros internacionales es suficiente? Conozco muy pocas empresas concienciadas con mejorar el mundo, con el respeto a los derechos humanos. Lo que yo estoy viendo es que las empresas se están dando cuenta de que ya no hay otra forma de actuar por una cuestión de rentabilidad. Se están dando cuenta que para que los proyectos y los negocios sean rentables tienen que integrar en la ecuación del proyecto el respeto a los derechos humanos. Porque ya están viendo que un proyecto de desarrollo económico en una situación de conflicto por violación de derechos humanos con una comunidad indígena acaba generando muchos costes económicos. Entonces, está claro que las empresas, en muchos casos están entrando por una política de reducción de riesgos y por una política de rentabilidad de la inversión. Y si están entrando a esta dinámica, lógicamente no es por un tema de concienciación, sino porque están viendo que a nivel judicial el tema de derechos humanos en el ámbito de la empresa ya ha llegado también a los ámbitos judiciales y ya ese famoso debate de si las empresas podían ser o no responsables en materia de violación de derechos humanos al margen de los estados ya se ha superado, ya estamos viendo que sí. En Europa, sobre todo en Europa, pero también en América, estamos viendo sentencias de tribunales de primera instancia, de cortes constitucionales, que están condenando a empresas por no actuar con debida diligencia, por violar derechos humanos, y eso es lo que estamos viendo.